persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios, que realmente es la que nos va a edificar. Por eso le pido al Señor que dejes de hacer todo lo que estás haciendo. Dale la prioridad al Señor. Recuerda que la palabra de Dios es el alimento del alma y si tú quieres estar fortalecido espiritualmente, tenemos que buscarla. Y yo sé que de alguna manera el Señor va a usar alguna palabra para tocar tu corazón y aprender algo hoy en este día. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por cada persona, cada televidente, cada hermano o hermana que están sintonizando este canal. Bendíceles grandemente ahí donde ellos estén, Señor. Yo te pido, Padre, que prepares su corazón, su mente, sus oídos, para que ellos puedan retener tu palabra, para ponerla por obra en cualquier circunstancia, en cualquier momento de su vida. Yo te doy gracias por ellos, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, antes que nada quiero saludar a todos mis hermanos que me han escrito, los que me han hablado. Mis queridos hermanos allá en la prisión de San Quintín, ténganme paciencia, ¿verdad? Sé que he sido tarda en escribir, pero miren, mi corazón está ahí. Yo sé que ahora tenemos que tener más comunicación. Mis hermanos, les mando un gran saludo y vamos a estar en contacto, ¿eh? Dios les bendiga, les dé fortaleza y los siga usando ahí donde están, porque yo sé que hay muchas personas que están siendo usadas por el Señor para animar a los demás a la fe. Así es de que Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, vamos a dar inicio a la escritura en este día y quiero hablarles acerca de un tema. Claro que este es un tema que es muy importante, lo voy a hacer de una manera no como quisiera, ¿verdad?, expanderme mucho por el cuestión del tiempo, pero es prepararnos para la venida de Cristo. ¿Por qué es importante, mis hermanos, que tú y yo estemos preparados para la venida de nuestro Señor? Y estamos viendo que la palabra del Señor nos dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué tenemos que estar listos? Porque no sabemos la hora en que nuestro Padre venga, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo regrese y tenemos que estar a cuentas, tenemos que estar bien. Entonces Jesús decía a menudo que dejaría este mundo porque volvería. ¿Recuerdan? En Juan 14, 1, 3 nos dice la palabra así: no se turbe vuestro corazón y creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí vemos la palabra. El Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Los que creemos, los que estamos confesando a Cristo, los que creemos en su palabra, los que le seguimos y estamos ansiosos de la espera, pero no sabemos, ¿verdad?, cuándo va a ser ese día. Entonces, tenemos que estar preparados. Yo no sé, mis queridos hermanos, si tú estás preparado, no estás preparado, si te han hablado de Cristo, si no te han hablado del Señor, pues yo recomiendo que busques de Cristo, que creas en nuestro Padre Celestial, el único que murió en la cruz, resucitó al tercer día, para que tú y yo tuviéramos ese perdón de nuestros pecados y tuviéramos la oportunidad de ser salvos. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Él desde que ascendió, Él está preparando lugar para nosotros, para todo aquel que en Él cree y confiesa su nombre. Porque Él va a regresar, Él va a venir, Cristo regresará y tenemos que estar preparados. Aquí nuestro Señor nos dice que no nos turbemos, ¿verdad? O sea, que no nos preocupemos o desconsolemos. ¿Cuántas personas siempre están diciendo que Cristo va a venir? Pero yo te quiero decir, mis queridos hermanos, que el Señor llega pronto. Estamos viendo acontecimientos, estamos viendo cosas pasar, que la palabra lo dice, que en la Escritura está, que van a suceder. No seamos descuidados, no seamos negligentes.
Tenemos que estar preparados, haciendo las cosas buenas, ayudando a nuestros hermanos, salvando almas, pidiéndole a Dios que tengamos amor por las almas que no han conocido de Cristo, para hablarles del Evangelio, para que ellos puedan también ser salvos. ¿Cuántas personas están necesitadas? Y muchos están haciendo caso omiso, como que no pasa nada, pero sí tenemos que estar preparados. Así es de que si no, más bien tenemos que creer, ¿verdad?, en Dios y en Él, en lo que Él puede hacer. Recordemos que Jesús ya dice que ha preparado el camino a la vida eterna. Podemos asegurar con expectativa la vida eterna, porque Jesús, dice, la ha prometido a todo aquel que cree en Él. A todo aquel que cree. Tenemos vida eterna. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar gozosos, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros creemos en Él, tenemos ya un lugar. No debemos temer, porque Jesús está haciendo los preparativos y para pasar la eternidad con nosotros. Nuestro Señor Jesús nos ha dado promesas lindas para nosotros creer. Los judíos, como Isaías y Juan, ¿verdad?, el escritor de Apocalipsis, vieron esto como un reino terrenal restaurado, cuando decía la venida del Señor. La venida de Cristo en un tiempo inesperado no es una trampa, por decir, ay Señor, ¿por cómo va a venir así, en descuido, verdad? Que como un truco mediante el que Dios espera sorprendernos, no. Es más, Dios retarda su venida de manera que tengamos una mejor oportunidad para seguirle. Entre más tiempo pasa, es más oportunidad para aquellos que no le han conocido. Entonces, esto no es un truco que diga, va a venir a sorprendernos, no. Es para que estemos preparados, para que muchos más se salven. Ya que Dios nos ha dado la oportunidad a ti y a mí, hermano, yo no sé si tú la has tenido, pero Dios quiere dártela hoy, quiere darte esa oportunidad de reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, para que tú tengas esa oportunidad de una vida eterna. Para cuando venga el Señor, tú estás preparado, tú ya estés listo, tú ya le has reconocido. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así es de que yo te invito a hacer esta oración. Si tu vida está sin Cristo, sin rumbo, sin dirección, déjame decirte que Cristo te ama, que Cristo es la solución para tus problemas, que Cristo, Él está preparando un lugar para ti, para mí. Si tú le reconoces en este día, tu nombre estará escrito en el libro de la vida, y entonces cuando Él venga tú ya estás listo, tú estás preparado, ¿verdad? Porque tienes a Cristo, le has reconocido aquí en la tierra mientras vives. Entonces haz conmigo esta oración. Si tu corazón ha sido tocado para eso, para que tú reconozcas a Cristo, has pasado dificultad, has pasado tiempo difícil, déjame decirte, el Señor quiere retardar ese tiempo para que tengas la oportunidad de salvarte. Y repite conmigo esta oración. Vamos a hacerlo ahora de esta forma. Mira, si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, es una oración de fe sencilla, ¿verdad? Pero donde tú lo vas a reconocer para que Él tenga el señorío en tu corazón y te guíe en la vida para estar preparado para cuando Él regrese. Así es de que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Yo te pido, Señor, por cada persona, Señor, que no te ha conocido, cada persona que está escuchando este programa y que tiene deseos de reconciliarse contigo y reconocerte, Señor, por lo que tú has hecho. Reconocemos que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día y para limpiarnos de toda maldad y perdonarnos todos nuestros pecados. Te invito, Señor, a que entres a mi corazón y que seas tú, Señor, dirigiendo mi vida a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por mi salvación. Creo en ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, si tú has hecho esta oración, si tú has creído en Cristo como tu Salvador, tienes que estar preparado. Yo te felicito porque es la mejor decisión que puedes tomar. Nosotros no podemos caminar en este mundo lleno de problemas sin Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos a nuestro Padre porque Él es verdadero y Él nos va a ayudar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú ya te has arrepentido de tu vida pasada, de tu pecado, y te has reconciliado con el Señor, pues te felicito. Bienvenido a la familia del Señor, porque Dios está queriendo que muchos sean convertidos, ¿verdad? Para que no se pierdan. Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. Dice, actualmente uno mismo dice como que es para tan rápido, ¿verdad? En el tiempo. Muchas personas, bueno, siempre están diciendo que va a venir y que va a venir y que va a ser. Para el Señor el tiempo es diferente. Fíjense, Salmo 90, versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Sé que es muy fácil desalentarse cuando pasan los años, ¿verdad? Cuando tú y yo pasa el tiempo, nos desalentamos y si tenemos problemas y vemos que no hay mejoras y que no podemos ver más hacia el futuro, nos desanimamos, pero tenemos que recordar que Dios no está limitando el tiempo, sino tenemos que depender de Él. Tenemos que depender de Él porque Dios es eterno. Dios es eterno y entonces no podemos decir el tiempo como nosotros lo vemos. Y nuestro tiempo en la tierra es limitado y lo debemos utilizar con sabiduría y no vivir por vivir, sino vivir con una causa, con un motivo. Si el tiempo sabemos, ¿cuánto tiempo podemos vivir a máximo? 100, 110, hay personas que han vivido hasta 115, 120, no sé, pero tenemos que nosotros pensar en que el tiempo que Dios quiera dejarnos en esta tierra y que vivamos, tenemos que vivirlos con provecho, vivirlos para la gloria de Dios, vivirlos con Cristo. Para cuando Él venga, tú ya estás preparado, tú ya le recibiste y tú vas a estar trabajando en las cosas del Evangelio. ¿Por qué? Porque le amas, le has recibido de todo tu corazón y quieres que realmente Él transforme tu vida en lo que tengas que arreglar. Dios te ha perdonado tus pecados, Dios ha hecho todo por ti por amor. Entonces cuando Él venga, si tú estás amando al Señor, estás haciendo su voluntad, estás siguiendo su palabra y estás hablándole a aquellos que también no le han conocido, repartiendo el Evangelio, tú estás preparado, porque ya recibiste a Cristo, ya le has reconocido, y Él cuando venga te va a reconocer como hijo. Él va a reconocer a aquellos quienes han reconocido su nombre. Entonces, tenemos que ser sabios para usar nuestro tiempo. Tenemos que tener en mente nuestro hogar eterno, ¿verdad? Tenemos que tener en mente, yo debo de estar bien, yo debo de alejarme del pecado, porque cuando Cristo venga yo debo de estar separado del pecado, yo debo de caminar en santidad para ser de bendición a los demás y a mis hermanos y cumplir su voluntad aquí en la tierra. Para cuando Él venga estemos diligentes, caminando a través de su palabra, obedeciendo su palabra, no solamente aprendiendo y aprendiendo, sino obedeciendo su palabra. En Lucas 12 podemos ver en el capítulo 12, la verdad, donde cuenta una historia acerca de lo que nosotros tenemos que creer. Lucas 12:35, vean lo que dice la palabra, el siervo vigilante, porque estamos hablando que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Cuando tú ya tienes a Cristo, tú ya nada más les tienes que estar esperando, pero tú tienes que estar preparado haciendo la voluntad de Dios en santidad, apartando del pecado. Pero vamos a la palabra del Señor, dice una historia, ¿verdad? Aquí algo que nos cuenta, que nos va a ilustrar, nos va a ayudar, nos va a animar. El siervo vigilante dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que les ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
Dice más adelante, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallase así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, dice, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tú y yo tenemos que estar preparados. Tú y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo regresa por su iglesia. Entonces Él va a regresar por una iglesia que está entregada, por una iglesia que camina en santidad, por una iglesia que está esperando su venida y estar preparados para eso. Entonces, la palabra del Señor nos dice más adelante. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros también a todos? Y él le dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor tendrá, dice, pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, oh, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, mi hermano, mi hermana, si tú y yo sabemos que Dios nos ama, que nos ha dado la salvación a través de Cristo, y seguimos caminando en la vida de pecado, en desobediencia, en rebeldía, vamos a tener consecuencias. Pero si tú y yo somos diligentes, sabiendo que nuestro Señor regresará y que tenemos que estar preparados, vamos a tener gran galardón. Dice más, el quien sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel, dice, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, porque estamos viendo que tenemos que estar preparados. Nosotros sabemos que Cristo llega, nosotros sabemos, no tenemos que ser, no seamos hipócritas, sino sinceros. Vean, el versículo 1 de este capítulo dice, en esto dice juntándose por millares, permítame, versículo 1. Dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto unos como otros, se atropellaban, comenzando a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Una de las cosas para estar preparados para la venida de nuestro Señor es no ser hipócritas. Tenemos que guardarnos de la hipocresía, tenemos que ser sinceros. Tú y yo, mi querido hermano o hermana, que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Dejando la hipocresía y mejor ser sinceros. Ser sinceros. También otro punto que quiero enfatizar acerca de esto es no seamos temerosos, sino dispuestos a testificar. Tú y yo tenemos que testificar. Fíjate lo que dice la palabra, vemos desde el versículo 4 y 9, dice,
Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos cortados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Siempre la palabra. Aquí él nos está diciendo, vimos el primer punto, es de que no seamos hipócritas y seamos sinceros. Segundo, no seamos temerosos, sino dispuestos a testificar. Nosotros no somos de temor. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. Tenemos que ser valientes, testificando. Dios no nos va a dejar. Número 3, no vivamos ansiosos, sino confiemos. Hay que estar confiados en Dios. No tenemos nosotros que tener esa ansiedad, ¿verdad? Sino ser confiados. Vemos el versículo 25, donde nos dice, ¿y quién de vosotros podrás con afanarse añadir a su estatura en un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis? Porque, dice, por lo demás. Entonces, una de las cosas, nosotros no tenemos que vivir ansiosos, estar preparados, tenemos que estar mejor preparados y confiados en que si Dios dijo que vendrá, Él va a venir. No podemos estar ansiosos de una u otra cosa, de los problemas, no, tenemos que confiar en el Señor. Otro punto, que tenemos que dejar de ser ambiciosos y debemos de ser mejor generosos. Vamos a verlo en el versículo 34, que nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí va a estar tu corazón. Entonces tú tienes que dejar de ser ambicioso. No ambiciones cosas del mundo, no ambiciones cosas materiales, no ambiciones cosas que a fin de cuentas ni nos las vamos a llevar. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, vamos a estar preparados, siendo sinceros, dispuestos a testificar, vamos a estar confiados, vamos a practicar el ser generosos. Y otro punto también que quiero enfatizar, que no seamos flojos, sino diligentes. No porque sepamos que ya va a venir el Señor y vamos a estar, pues yo no voy a hacer nada, no. Veamos el versículo 37 que dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Mis queridos hermanos, no seamos flojos, seamos diligentes. Si sabemos que va a venir el Señor, tenemos que estar preparados con todas estas cosas, siendo sinceros, siendo dispuestos a testificar, confiados, generosos, ¿verdad? Diligentes, trabajadores, esperando su venida. Así es de que tenemos que hacer que nuestra vida se parezca más a la de Cristo, de manera que cuando Él venga estemos preparados para recibirle. ¿Con qué? Con gozo. Tú y yo tenemos que estar preparados para recibir al Señor con gozo. Vean lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos arderán serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán?
Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mi querido hermano o hermana, el Señor está por venir, tenemos que estar preparados con todas estas cosas y me da gusto y alegría haber compartido esto porque tenemos que ser diligentes. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú, dirígeme